Bueno, hoy les voy a enseñar el eje cardíaco en 5 minutos, sin sufrimiento, sin trigonometría y sin llorar en el intento. El eje cardíaco simplemente es la dirección hacia donde viaja la electricidad del corazón durante la despolarización ventricular. En otras palabras, es hacia donde apunta el QRS. Normalmente la electricidad viaja hacia abajo y hacia la izquierda porque el ventrículo izquierdo tiene mayor masa, es más grande. El eje normal va aproximadamente entre -30 y +90 grados. Y aquí viene lo importante. Si el eje se mueve más a la izquierda, tenemos una desviación hacia la izquierda. Si el eje se mueve más hacia la derecha, tenemos una desviación a la derecha. Y si el eje se pierde completamente o va en dirección contraria, hablamos de un eje extremadamente desviado o también conocido como eje noreste o eje de tierra de nadie. Bueno, y ahora, ¿cómo se calcula rápido? Vamos a olvidarnos de las fórmulas complicadas. Para la vida real solo usa D1 y ABF. Para el paso 1 vamos a mirar D1 y vamos a ver si el QRS es positivo o negativo. Para ver si es positivo o negativo, vemos entre la R y la S. Vemos cuál es mayor. Si la R es mayor que la S, entonces el QRS está positivo. Y si la S es mayor que la R, el QRS está negativo. Y si las dos están como de igual medida, entonces decimos que está isobifásico. En el paso 2 vamos a hacer lo mismo, pero con ABF. Vamos a mirar si está positivo o negativo. Y entonces aquí, ¿cuál es la regla mágica? Si D1 está positivo y ABF está positivo, todo está ok, entonces el eje está normal. Si D1 está positivo y ABF está negativo, entonces el eje se nos está yendo hacia la izquierda. Y si D1 está negativo y ABF está positivo, entonces el eje se nos está yendo hacia la derecha. Y si tenemos que D1 está negativo y ABF está negativo, todo está mal. Entonces el eje está extremadamente desviado. Por ejemplo, en este electrocardiograma vemos que D1 está positivo y ABF está positivo. Entonces, ¿cómo está el eje? Exacto, está normal. Ahora en este otro tenemos que D1 está positivo y ABF está negativo. Entonces, ¿hacia dónde se nos va el eje? Hacia la izquierda. Esta es la forma más sencilla y rápida, pero también hay otra forma que también es muy sencilla y con la que sí puedes saber los grados exactos. Con este método vamos a ver el corazón en cuadrantes y le vamos a trazar un plano cartesiano. Vamos a mirar lo mismo, de forma horizontal D1 y de forma vertical ABF. Aquí lo que vamos a hacer es ver si D1 está positivo o negativo, si ABF está positivo o negativo, pero vamos a contar cuántos cuadritos pequeños se pone positivo o negativo el QRS. Y esto lo vamos a pasar al plano cartesiano. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un electrocardiograma con un D1 que está positivo. Si contamos estos cuadritos pequeños, vemos que el R sube 6 cuadritos. Y vemos que ABF está negativo. Si contamos los cuadritos pequeños, vemos que está 5 cuadritos pequeños negativo. Esto lo ponemos en el plano que dibujamos. Tenemos entonces 6 cuadritos positivos para D1, 5 cuadritos negativos para ABF. Unimos los puntos en el plano cartesiano y ahí ya tendríamos el eje cardíaco exacto y aquí ya podríamos calcular los grados exactos. En este caso, el del ejemplo, el eje también nos da que estaba hacia la izquierda y vemos que cumple con la regla anterior que les enseñé con las manos. Bueno, ya sabemos dos formas sencillas de cómo calcularlo, pero ¿para qué nos sirve saber entonces cómo está el eje? Bueno, pues el eje cambia cuando cambia la dirección de la despolarización y esto ocurre principalmente por tres razones. Uno, hipertrofia. Si hay más músculo, hay más fuerza eléctrica. El eje se va a ir hacia donde haya más masa. 2. Bloqueos de rama o bloqueos fasciculares. Cuando una parte del sistema de conducción se bloquea, la electricidad va a buscar tomar una ruta diferente y esto va a hacer que el eje cambie. 3. Infartos o enfermedades pulmonares. Si parte del músculo muere o el corazón cambia de posición, el eje también cambia. Bueno, entonces ahora sí, patologías importantes. ¿Cuándo el eje va a estar desviado hacia la izquierda? Generalmente las causas clásicas son hipertrofia ventricular, izquierda, bloqueo fascicular anterior izquierdo, un infarto inferior antiguo, una hipertensión arterial o una estenosis aórtica, son las más comunes. ¿Y cuándo el eje va a estar desviado a la derecha? Lo vamos a ver desviado a la derecha en hipertrofia ventricular derecha, obviamente, hipertensión pulmonar, EPOC, un TEP o un bloqueo fascicular posterior. Bueno, ¿y cuándo vamos a tener una desviación extrema del eje? La desviación extrema del eje no es normal, aparece generalmente en ritmos ventriculares, taquicardia ventricular, una hipercalemia severa, cardiopatías muy graves o también por errores al colocar los electrodos.
Bueno, y para terminar les dejo tres perlas clínicas. Perla uno: el eje por sí solo no hace diagnóstico, siempre hay que interpretarlo con el contexto del paciente. Perla 2: en personas que son delgadas o jóvenes, el eje puede estar un poco desviado a la derecha y ser completamente normal. Perla 3: si ves desviación izquierda súbita, piensa en un trastorno de conducción o en un infarto. Y listo, así puedes calcular el eje cardíaco en segundos. Si quieres más episodios de medicina en 5 minutos, comenta qué tema sigue. Bloqueos, infartos, cómo leer un electrocardiograma desde cero. Y recuerda, el electrocardiograma es como el inglés, no se memoriza, se entiende y se practica.